Buenas tardes y bienvenidos a una nueva jornada, a una nueva sesión de nuestros Agility Talks en estas calurosas tardes de julio. Mi nombre es Javier Barriuso, para los que no me conozcáis, y yo soy el responsable de la división de Customer Engagement. Y bueno, a lo largo de estos meses hemos estado hablando de diferentes contenidos que entendemos innovadores y que pueden aportar mucho dentro de lo que es el panorama de la transformación digital en todo lo que nos importa, como digo siempre, ¿no? A nosotros los marketers, ¿no? A los que nos dedicamos a intentar conocer mejor al consumidor, a intentar ejercer palancas a través del conocimiento del consumidor o del usuario y poder darle ofertas de valor, experiencias personalizadas o este tipo de iniciativas que lideramos desde nuestro departamento. Y hemos hablado de diferentes cosas, de diferentes insights estos meses. Hemos hablado de la parte de qué es un CDP. Hemos hablado también de las iniciativas o las tendencias que van a haber o que pueden haber o entendíamos que iban a pasar en este 2022. Y bueno, hemos hablado también de alguna herramienta innovadora como el Digital Experience, la última jornada, que estuvo bastante bien, en la cual os contábamos cómo podíamos desarrollar activos digitales no solamente atractivos para el usuario y el consumidor, sino también para las empresas, ¿no? Para todo lo que pasaba más allá del login y poder ayudar pues, a empresas como aseguradoras, como grandes corporaciones a crear portales que una vez logados nuestros usuarios o incluso nuestro canal o nuestros empleados puedan obtener beneficios y sean más eficientes en las tareas o en la relación que tienen con las marcas. Hoy vamos a hablar de lo que hemos llamado Smart Market Research. Aquí lo que os queremos contar es que muchas veces, como os decíamos en el email de invitación, nos centramos mucho en querer conocer al consumidor a través del dato. Muchas veces eso es un dato transaccional, es decir, cómo nos compra, de qué nos conoce, cuántas veces va a nuestra tienda, cuánto se gasta en nuestro e-commerce, cuántas veces viene. A veces cogemos esa información y le aplicamos analítica avanzada y decimos, bueno, ya que sé cómo es el comportamiento y tengo un buyer persona o tengo identificado cómo es mi consumidor, voy a extrapolar o voy a inferir mediante analítica predictiva qué es lo que va a hacer o buscar gemelos, etcétera, para poder inferir ese data y de nuevo tener información relevante y accionable y poder hacer o ejecutar todas estas acciones o estas campañas a través del dato. Pero muchas veces en Agility nos hemos pensado, ¿y por qué no le preguntamos al usuario? O sea, sabemos lo que hace, creemos saber lo que puede hacer con un porcentaje de acierto X, depende del modelo que apliquemos, etcétera. O ahora con el mundo del Machine Learning y el Big Data, pues estos modelos autoaprenden, etcétera. Y al final del día, pues estos modelos cada vez son más, tienen más confiabilidad y más confianza en lo que te dicen. Pero, ¿por qué no tener herramientas en las cuales podemos preguntar al consumidor qué es lo que quiere? Entonces, un poco de ahí nació un poco la idea para este talk y lo hemos dividido en 3 puntitos. A mí siempre me gusta dividir las reuniones en 3 puntos, pero creo que hay que ser práctico y concreto. Entonces, la primera parte simplemente es, que seguramente ya habremos hablado alguna vez de este tema, pero sobre todo los nuevos clientes, los retos de negocio a los que nos enfrentamos y que es un poco nuestro día a día en Agility. Y de ahí viene un poco el insight que os cuento de, oye, necesitamos saber qué es lo que quiere el consumidor y por qué no hacerle partícipe o co-crear con nosotros el producto. También para separar un poco en este framework o este ecosistema de información donde va esta iniciativa, qué tipos de datos podemos tener de los usuarios, pues desde lo que es el dato que nos da el cliente a lo que obtenemos por programática, etcétera. Y la última parte es un poco cómo lo hacemos o cómo lo aplicamos desde Agility o cómo entendemos que es una aplicación. Os enseñaremos una de las muchas herramientas que tenemos, pero es una herramienta que últimamente la estamos llevando al mercado y las grandes marcas y también pequeñas marcas, al final esto no viene de tamaño, sino de entender al cliente y cuantos más clientes mejor, está sonando bien y queremos compartirla con vosotros. Respecto a los nuevos usuarios y retos de negocio, pues como siempre, ¿no? Al final siempre parece que llevamos meses y parece que hemos superado la pandemia. Cada vez nos sorprende una ola diferente, pero bueno, ya hemos aprendido a convivir con la COVID-19, pero al final, bueno, sí que hubo un momento en que parecía que el mundo se dividía antes del COVID y después del COVID, como veremos luego en los retos de negocio. Pero esta tendencia que se ha visto cada vez más acentuada por este evento, por este desgraciado evento, ya venía de años atrás, pero al final, ¿qué espera un consumidor de nosotros con una relación digital? Ahora mismo, yo siempre le digo lo mismo a nuestros clientes, al final,
A nivel digital, los clientes, los usuarios son muy exigentes porque están acostumbrados en su vida personal, a tratar con grandes players, con grandes experiencias de marca, como pueden ser las de Apple, las de Amazon, con lo cual cualquier estándar que esté un poquito por debajo a nivel de experiencia, pues les va, digamos, a chirriar o no les va a parecer que sea lo suficientemente adecuada para ellos. Entonces, sobre todo, para mí, las dos primeras palancas, la de la hiperpersonalización y, y aún más todavía la ultraconveniencia, y si es en tiempo real mucho mejor, son dos cosas o dos capitales que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer cualquier tipo de estrategia basada en lo digital. Es decir, al final la gente espera que le cuentes información relevante, incluso es, como ponemos ahí, capaz de dar datos privados o intercambiar datos con las marcas a cambio de que tú me des una experiencia relevante y me cuentes lo que a mí me interese. Y además, sobre todo, la conveniencia. Es decir, yo quiero entrar en un sitio y que mi wifi se conecte. No quiero password, un portal cautivo. Estoy poniendo un pequeño ejemplo, pero al final, pues iniciativas como todos conocemos de comprar online y recoger en tienda, devoluciones, todo este tipo de experiencia omnicanal en el que hay varios puntos en las marcas que a veces el cliente lo da por sentado, no le vas a sorprender, es más, no hacerlo bien te va a penalizar. Ahí ya pues sí que podemos hablar un poco más de experiencia de vanguardia en el mundo del retail, tema de comunidades y sostenibilidad, que es un poco, aplica un poco más al mundo de la marca, más que de lo digital, pero sobre todo que nos quedemos un poco con estas dos grandes ideas. Al final, como ponemos aquí, los consumidores consumen los contenidos y lo que le decimos de manera muy diferente en diferentes canales. Tienen muy poca atención, cuando decimos esto de nuestros hijos, ¿no? Que al final son incapaces de concentrarse más de un minuto en cualquier cosa, pues yo creo que esto también nos pasa a nosotros porque viene un poco de la cantidad de impactos que recibimos y cada vez somos más selectivos en lo que nos dicen. La decisión de compra cada vez es omnicanal y a través cuando ponemos omnicanal, pues siempre tenemos en mente el típico viaje que comentamos a los clientes, ¿no? Cuando hablamos en alguna reunión, ¿no? Pues la típica persona que consulta un viaje en casa en su ordenador, pero lo ve como busca opiniones en foros en el smartphone mientras va al trabajo, luego durante el trabajo hace la primera compra y la deja ahí en el carrito, tú le impactas y luego lo compran. Al final hay un montón de touchpoints que tienes que controlar de manera inmediata y la gente no está acostumbrada a esperar y por no hablar ya de pagar por gastos de envío y ese tipo de historias. Y al final, como decimos ayer, lo importante para ser fiel a una marca es estar. O sea, es muy importante las iniciativas de loyalty, las iniciativas de las ofertas, etcétera, pero también eso se da por sentado. Al final es muy importante estar en la mente del consumidor y que sea relevante y que se sientan acompañados. Como sabéis, al final tenemos diferentes tipos de usuarios. Tenemos los nativos digitales, la gente digamos, que ha nacido ya con todo esto y lo tiene muy imbuido dentro de su comportamiento. Y también tenemos el grupo que es muy importante también por sus hábitos de compra, por su renta per cápita, por su nivel de renta, lógicamente, también suele ser superior, que los llamamos inmigrantes digitales porque, bueno, no han nacido con ello, pero hacen, como se suele decir, hacen lo que pueden para habituarse a ese modelo y, de nuevo, una vez ya están dentro de la rueda o dentro del modelo, son igual de exigentes que un nativo digital. Y esto hace que las empresas cada vez tienen que cambiar más sus modelos de relación. Como os decía antes, al final la gente... estos son datos de una encuesta o un estudio, mejor dicho, de Boston Consulting y Google. El 80% de los consumidores dicen que si es más probable que te compre o me relacione contigo si me dices cosas que me intereses. El dar por descontado la experiencia en tiempo real. A veces estamos menos acostumbrados a que yo entre en un sitio, ponga en un contacto un email y tarden 2 días en contestarme. La cantidad de dinero que se está empezando a mover a través de lo que son solamente los minoristas de e-commerce, exclusivamente de e-commerce, más del 20 y del 25% de lo que se vende en el mundo ya es por canal online. Con lo cual, al final, las empresas cada vez deciden gastarse más en canales digitales y cómo poder capitalizar todo este tipo de experiencias. Como os decía antes, al final esto parece que se divide un poco entre el COVID y no COVID, pero bueno, teníamos ya antes unos problemas, unos retos que era cada vez proteger los márgenes, ser rentables, dificultades en monetizar las iniciativas digitales que teníamos en marcha, crecimiento del Big Data, etcétera. Y esto, pues al final lo que ha hecho el contexto actual solamente es, como se suele decir, no corregirlo y ampliarlo. Es decir, no es algo que estaría bien que hicieras, sino que lo tienes que hacer sí o sí, y además lo tienes que hacer mejor y más rápido que tu competidor, porque si no te quedas fuera.
cómo se suelen responder, o sea, 4 insights muy rápidos y muy generales al final de cómo responder a estos retos hacia el consumidor. Ya lo estándar no es la norma, al final, eh, y sé que es un poco recurrente este mensaje, pero al final no podemos dar café para todos y tenemos que ser muy selectivos en lo que decimos y a quién se lo decimos. La tecnología cada vez es un acelerador del negocio, es decir, también es cierto que cuando hablamos de nuevo con clientes les decimos que la tecnología es un medio para un fin, o sea, no, si no te quedas en un desarrollo un poco wow, ¿no? Como alguna cadena de restauración que ha dicho esto puedo pagar en bitcoins, que está muy bien, pero al final tampoco tiene que, digamos, ser algo que mueva la caja de resultados y la cuenta, que mueva la caja y la cuenta de resultados. Ir a nichos de mercado y al final los modelos de negocio tienen que ser más flexibles cuando ponemos ahí receptivos un poco el mismo concepto y sobre todo resilientes y las organizaciones que son más receptivas y resistentes o resilientes son las que son capaces de actuar rápido y suelen ser las que tienen una mejor gobernanza del dato. Al final necesitamos datos para tomar decisiones y todo lo que no se mueva en ese sentido pues va a ser complicado el poder manejarlo. Entonces, si estamos un poco de acuerdo en que cada vez es más importante tener datos de nuestros clientes para poder capitalizarlos y poder tratar con ellos y hacer estas ofertas relevantes que comentamos, esta otra conveniencia, etcétera, es importante saber qué tipos de datos puedo tener de mi consumidor o qué modelo podemos tener, ¿no? Al final, a cualquier marca le interesa, lógicamente, tener muy buenos datos de sus clientes y también captar datos, ¿no? Al final, nos hemos acostumbrado durante los últimos 5 o 10 años a que es, entre comillas, bastante sencillo ir a una plataforma de MP, darle un determinado perfil, un lookalike, una cookie que te la enriqueciera con sus datos o que en el mejor de los casos incluso le aplicaran cierto modelo determinístico para poder afinar un poco más y darte un modelo adecuado. Estamos acostumbrados a que, bueno, que era relativamente sencillo y barato el impactar a clientes y tal, pero bueno, como sabéis, este panorama está empezando a cambiar a pasos agigantados. De hecho, estamos como una especie de periodo de gracia en el cual Google ha dicho, ok, de momento no lo apliquemos, pero cada vez los insights son más importantes para proteger la privacidad del usuario. Empezamos con la ley de las cookies, luego con nuestra famosa RGPD o lo que antes era la ley de la OLPD, que mucha gente todavía apela a ese concepto. Y luego llega el tema o el concepto de 2021 en que Apple, incluso hay una famosa campaña ahora en marcha en que se ve una chica que está subastando sus datos, decir, oye, todos mis dispositivos, todo mi ecosistema está totalmente cerrado y nadie va a trabajar con tus datos. Y como sabemos, en 2023 ya llegará la eliminación de cookies de terceros, con lo cual al final ir al mercado para captar clientes va a ser cada vez más ineficiente y más caro, con lo cual, o las dos cosas a la vez, con lo cual al final todo lo que hemos hecho tenemos que cambiar un poco este paradigma e ir a otros modelos. Estos modelos es un poco de lo que tiene más distancia, digamos, desde nuestra marca a lo que tiene más calidad del dato. La estructura del dato, o sea, el tipo de dato que podemos tener de los consumidores es de 4 tipos. El third party data, que lógicamente lo estoy captando, estoy pagando por él, es tráfico pagado y viene de terceros, con lo cual al final, como la propia palabra dice, al final es un dato que además, como os comentaba, cada vez podemos, entre comillas, contar cada vez menos con él. Con lo cual, bueno, este es un tipo de dato que podemos tener y digamos, estaría un poquito más alejado tanto en calidad como de nuestra marca. Luego está el mundo del second party data, que es el impacto en usuarios que no son clientes nuestros, pero que tienen cierta vinculación con nuestra marca. Es la típica, por poner un ejemplo rápido, lo que hace Carrefour cuando te vende una tarjeta y te mete el seguro de una, o luego te llama una aseguradora, mejor dicho, que es del ecosistema y que tú has firmado que se pueden dirigir a ti, etcétera, para venderte primero un producto para lo que has comprado, un seguro para tu tarjeta, pero luego te van a saturar o te van a contactar, mejor dicho, para vender otro tipo de productos, para hacerte encuestas, etcétera. Es un poco... No es un third party, pero sí que, digamos, cuentas con el permiso con la presentación de otra marca. Luego el mundo del first party data, que es, como decíamos antes, una relación muy afín entre el consumidor y la marca, porque sé lo que hace, sé el comportamiento relacional que tiene conmigo con todos los datos o todas las campañas o mensajes que le he mandado, cuántos ha abierto, cuántos ha rechazado, si no quiere recibir nada mío, solamente comunicaciones relevantes. Ahí ya entramos en el mundo de un dato de calidad y que además
es el que hay que capitalizar y es un poco en el mundo que vamos a hablar. Entonces, lo que vamos a contar hoy se mueve un poco en el mundo más del zero party data, pero también es muy importante el first party data y podemos jugar con las dos palancas. El zero party data al final es cómo podemos hacer que la gente voluntariamente nos dé sus datos y que juguemos con ellos o que nos dirijamos a ellos a cambio de ciertas cosas. Es muy fácil de gestionar porque son datos propios de la empresa, igual que el first party data. Es económico porque, a no ser que tú, además, como son acciones que suelen estar protegidas en gasto, porque tú puedes hacer sorteos, puedes hacer cualquier tipo de mecánicas para poder captar este tipo de dato, lo puedes proteger en gasto y no hace falta que sea cuanto más clientes consiga, más me voy a gastar, no tiene por qué ser así. Y al final también genera mucho engagement, porque al final este tipo de iniciativas son dirigidas a conceptos como embajadores de marca, a pequeños clubs donde tú dices, oye, mira, por ejemplo, HBO tiene lo de HBO Max Experts, por ir introduciendo un poco el concepto, en el cual no te están regalando nada, de hecho te están saturando de vez en cuando con encuestas, perdón, iba a decir entrevistas, con encuestas, pero tú te sientes como alguien especial, ¿no? Los de HBO pagan y ven películas, pero yo voy a poder ver una cosita antes, voy a ver un preview, entonces este tipo de historias suele ser muy interesante porque al final no solamente es un dato bueno, sino que tiene cierto awareness o cierto engagement por parte de los clientes o de los usuarios. Entonces, cuando tenemos este tipo de iniciativas dentro del mundo del zero party data al first party data, hay como tres acciones o tres palancas sobre las que podemos trabajar. Uno, porque estas comunidades, lógicamente, las tienes que alimentar, tienes que traer gente a estas comunidades y puede ser mediante modelos de atribución avanzados como ponemos ahí, pero también, sobre todo, con acciones de captación muy ligadas a marca que te permitan crear ese ecosistema de usuarios que van a trabajar contigo y que te van a compartir contigo los datos. Es muy importante que estos datos estén integrados y compartidos en todos los sistemas de la empresa, que vaya al Data Lake, que vaya al sistema de reporting, que entre dentro del CDP, porque nosotros, por ejemplo, en IGT trabajamos mucho con CDPs, como sabéis. Entonces, al final, este dato es accionable y traccionable otra vez. Y muy importante, como os decía, ¿no? Crear una comunidad de usuarios potente en torno a la marca. Estamos hablando de un dato que más que first party es zero party, donde el usuario dice, ok, yo te doy mis datos, pero puedes hacer con ellas lo que quieras a cambio de la promesa que me has hecho de que me vas a premiar, me vas a dar dinero a cambio de mis opiniones, etcétera, que es un poco el concepto que os queremos introducir. Entonces, si ya estamos un poco de acuerdo en que el usuario ha cambiado, que cada vez necesita experiencias relevantes, que se le trate de manera diferente, de manera ultra conveniente y que el mundo del third party data es el que está más alejado de mi marca y va a desaparecer y además el dato es de peor calidad y el que es de mejor calidad para nosotros es el cero, es decir, el usuario que es muy afín a mi marca y que además me está cediendo datos de manera consciente y de manera voluntaria a cambio de una promesa que estamos contando. Nosotros creemos que la mejor manera de hacerlo es crear comunidades digitales de usuarios. Al final, como primera acción, al final del día también tenemos, como decía al principio, crear ahora os contaremos un poco el caso de uso, cómo lo hacemos, ¿no? Pero captar una base de usuarios, tú puedes cualificarlos en función del target o en función de lo que quieras saber. Por ejemplo, si tú quieres hacer un sistema con Coca-Cola, crear un club de fans de la marca simplemente, pero quieres tener dentro de tu ecosistema, tratar diferentes tiers o diferentes tipologías, pues por ser muy sencillito, la gente joven, la gente que hace un consumo familiar y la gente que me lo invento, que consume siempre en los bares. Ese tipo de captación te va a preparar para tener un ecosistema de datos sobre el cual tú vas a poder primero crear esos datos, esos ecosistemas, esas segmentaciones, jugar con ellos y luego centralizarlo en un único sitio, en una plataforma y luego tener una gobernanza sobre ellos. Tener una gobernanza sobre ellos es lo que tiene un poco de más truco o de más magia, porque al final lo bonito de esto es que esta información no esté solamente en la plataforma, sino que sea capilar o que empape al resto de departamentos o gente que trabaje con consumidores y con datos. Entonces, una herramienta muy sencilla, muy de tracción y que le hemos dado una vuelta de una manera innovadora desde Agility es la creación de comunidades digitales. Al final,
los que llevamos cierto tiempo en esto, pues estamos acostumbrados a los modelos, a los famosos estudios de mercado, que al final el dato no es tuyo, sino que es pues el típico Kantar, el típico panel Nielsen que todos conocéis. Al final el dato no es de la compañía, es de esa agencia o de esa empresa. Ellos te venden ciertos perfiles y sobre ellos quieres testar ciertas cosas y les haces preguntas. Entonces, hay mucho ruido de fondo ahí al principio, pues los datos no son tuyos, no es gente afín a tu marca, que sí que es cierto que cumplen un target, y al final tampoco no son acciones, digamos, muy inmediatas muchas veces. Es decir, estamos hablando antes de que las organizaciones resilientes o que tienen mejor éxito son aquellas que se pueden tener reacciones rápidas. Entonces, al final, te interesa tener una plataforma donde tú quieras co-crear un producto o preguntar a la gente si deberían cambiar el color de la etiqueta de la Coca-Cola de rojo a morado por, yo qué sé, por determinada campaña. Y si lo quieres testar, no puedes esperar 2 meses. No puedes, igual estás probando un producto o quieres hacer un pequeño test de producto, un test A/B, y lo necesitas saber antes de una fecha de lanzamiento. Entonces, ese tipo de modelos a veces no es lo suficientemente ágil, y esta iniciativa, que como veis ahora se basa en una aplicación en la cual la gente se puede registrar y eso se controla desde la marca. Al final, como decía antes, no puedes presegmentar a la gente y cualificar a la gente para que se registre en esta comunidad, y al que lo cumple lo admites y al que no lo cumple le dices gracias por participar, te podemos hacer un mensaje soft tipo te ponemos en cola de espera porque ya estamos llenos, etcétera. Pero al final tú sí que controlas muy bien quién está en esa plataforma, qué perfil tiene, y luego viene todas las subsegmentaciones que queramos hacer. Podemos coger este concepto y luego además podemos dentro de la gente que hemos admitido hacer segmentaciones de geográfica, sociodemográfica, todo lo que queramos, podemos jugar a meterlo en ese mundo. Entonces, os he explicado un poco el concepto en general, así para no ser aburrido con un ejemplo, pero bueno, el concepto básicamente es que queremos entender a nuestro consumidor. Como decíamos antes, y es un poco lo que venimos diciendo en toda la charla, estamos en un mundo que es cambiante, que se está digitalizando. En el mundo de la gran compañía también, del retail no tanto, evidentemente, pero lo que son las marcas o los fabricantes, también empezamos a hablar mucho del mundo de la desintermediación, y lo habréis leído muchísimas veces, que hay muchas iniciativas de determinadas empresas de bebidas que, con mucho cuidado porque ataca políticamente a ciertas cosas, pero bueno, al final, oye, ¿cómo puedo llegar directamente al consumidor? Y para eso necesito entenderlo, necesito saber qué le gusta, cuál es el momento de consumo, etcétera. Entonces, hay algo ahí de, oye, yo soy marca, estoy a ciegas, que es un poco lo que comentábamos antes, y necesito tener datos de mis clientes y ¿por qué no coger el dato de mejor calidad, que es el que me dan ellos, ¿no? Al final, estos datos, y como ponemos ahí además, es una relación directa, natural, tiene mucha awareness, mucho engagement, y además podemos meter tanto a lo que son consumidores finales y por qué no a nuestros empleados y por qué no a nuestra fuerza de ventas o a nuestros distribuidores, ¿no? Por ejemplo, si vamos a un ejemplo típico de Coca-Cola, que tiene diferentes embotelladoras, distribuidoras, etcétera, que va por zonas, a lo mejor también quiere saber cosas del canal o cosas que suceden de manera directa y que no sea pues en la típica cuestionario o la típica charla de ventas. Entonces, es un poco este inset es lo que ponemos ahí, ¿no? Que es una plataforma que permite de una manera muy digital, es decir, es una aplicación móvil para los usuarios, habilitar un canal de comunicación totalmente online para pedirles consejos, opinión, colaboración. Se le lanzan varios retos. Al final, como vemos, yo me doy de alta, como os decía, tiene un proceso, pues podemos preseleccionar o seleccionar a la gente que cada vez va a entrar, y le vamos a ir lanzando retos de lo que queremos testar en función de los diferentes propósitos de negocios que tenemos. Entonces, ahí sí que nos gusta decir un poco el concepto este de business co-management, ¿no? Es decir, oye, como os decía antes, es una experiencia que al usuario le hace sentir como alguien más, como algo, oye, Coca-Cola, yo soy embajador de Coca-Cola, no lo es todo el mundo. O sea, yo sí que he hecho este tipo de iniciativas y tú no. Ese tipo de rol siempre a la gente nos gusta, el sentirnos exclusivo. Entonces, ahí es como el usuario tiene la sensación de que está coparticipando en las decisiones de la compañía, ¿no? Porque si tú le estás preguntando, quiero sacar por seguir con el mismo hilo, una Coca-Cola de sabor sandía, pues antes de lanzarla, ¿por qué no se pregunta a la gente? Porque si yo tengo un panel de 500 y al final pues ninguno le gusta, pues igual es una señal, ¿no? Entonces es un poco la idea. El approach es
vayamos a montar un canal digital en el que poder preguntar directamente a nuestros consumidores o a nuestros clientes o a nuestros empleados o a nuestros distribuidores y a partir de ahí recoger insights para cualquier tipo de cosas que queramos testar sobre la marca, desde saber su opinión hasta crear productos, a test A/B, probar cosas, etcétera. Es un approach muy centrado en el cliente, por supuesto. Al final, lo que lanzamos retos, una vez estás dentro de esta aplicación móvil que os comentaba, y es muy ágil. Al final, como os decía, ¿no? Esto no es te lanzo, quiero saber algo, se lo pregunta a la agencia, me busca un panel, le pregunta, me devuelve el estudio y tal, sino aquí es, tengo una plataforma, ya tengo 500, 1000, 1500, 2000 usuarios dentro de mi ecosistema, segmentados además, no tengo por qué mandárselo a todos y le puedo lanzar desde encuestas, co-creación, es decir, oye, mira, vamos a coger a determinado perfil y vamos a lanzarles el reto de crear un producto crear un producto con nuestra marca. Por ejemplo, algún caso de Bimbo, pues te lanza a hacer recetas con nuestro producto y premiaremos a la que nos guste más. Tener conversaciones, las típicas sesiones que antes metíamos a la gente en las salas y les preguntábamos, había un moderador y tal, todo esto con esta tecnología se puede hacer totalmente online, como si fuera un Zoom o un Click Meeting como estamos ahora, y a partir de ahí recoger los diferentes insights de los clientes con la tecnología súper avanzada en el sentido de que podemos grabar la sesión o no, pero además la plataforma en tiempo real te va generando una nube de palabras, o sea, las palabras que más se repiten, se van cogiendo toda una transcripción digital de lo que se dice para luego la gente de marketing coger ese Word tag y poder montar su estrategia o ver qué tipo de estrategia puede seguir o simplemente tener una transcripción sin tener que preocuparte de hacerla o que alguien la haga. Por supuesto, registro de compras, registro de consumos. Aquí entramos un poco en el mundo tipo Geld, ¿no? De voy a un supermercado, escaneo el producto, hago una foto en lineal y te mando el ticket de compra y tú me das 10 euros, me lo invento. Probar producto, como os decía, comprobarlo si vete al supermercado, hazme una foto de a qué precio está vendiendo, esto sobre todo para las marcas, a qué precio se está vendiendo mi producto en determinados supermercados, etcétera, ¿no? O sea, es un poco hay sin fin de cosas que le podemos preguntar a nuestros clientes, a nuestros usuarios y como os decía antes, ¿no? Ya no se trata de ver cuánto me compra, es hombre, mujer, yo creo que le va a gustar aquí, se lo vamos a preguntar directamente, nos lo va a decir y con eso vamos a poder tratar o accionar lo que queramos. Por supuesto, como os decía, es una aplicación móvil, o sea que no se nos olvide que la gente se descarga y a partir de aquí el concepto es, eres embajador, te voy a lanzar retos y a cambio te voy a dar, aparte de tu sentirte especial, exclusividad, etcétera, que os comentaba, te voy a dar recompensas. En algunos países funciona mucho el dinero, o sea, por ejemplo, en países donde el dinero por su situación económica o por lo que sea es más apreciado, pues se les da una tarjeta directamente o nos mete una tarjeta donde directamente podemos hacer el abono de los diferentes retos que va probando y luego por supuesto tiene la potencia de que nosotros podemos hacerlo bien, darle acceso al cliente y que lo gestione él o lo podemos gestionar nosotros en su nombre, generar las misiones, ver las estadísticas de todo lo que está haciendo, cualquier tipo, digamos, de iniciativa que se te pueda ocurrir. El cliente tiene acceso a una web donde puede configurar todo, ver analíticas en nuestro panel o también un poco sacarlas y meterlas a su data lake o a su CDP, como os mencionaba ahora brevemente, ¿no? Al final, como os decía, lo importante es que este dato lo capitalicemos y lo utilicemos para generar negocio. Entonces, está muy bien, digamos, que sepamos o tengamos información desagregada en un sitio, en una plataforma, pero metiéndola dentro de nuestro CDP, ya cuando ese usuario vaya a una tienda, ya voy a saber que es un embajador sigo con la misma marca, de Coca-Cola y cuando vaya al Carrefour le tengo que dar un por dos. O sea, podemos unir ya todo el mundo de lo que teníamos antes, el transaccional o el relacional tradicional, por llamarlo de alguna manera, con la potencia de esta plataforma, una vez ya captado el dato, curado y bien capitalizado, porque como decíamos antes es un first party o un zero party data. Aquí es un ejemplo de así es la aplicación directamente, o sea, aquí unos pequeños pantallazos tiene un onboarding, aquí es lo que os decía perfilamos muy bien podemos perfilar muy bien, mejor dicho, quién accede a esta comunidad, es decir, al final
primero por tema costes y primero por tema calidad del dato, no podemos, entre comillas, dejar entrar a cualquiera. Mientras sea una muestra estadísticamente representativa, lo que nos interesa es cualificar muy bien la información o los miembros o los embajadores que van a entrar en este panel o en esta plataforma, y le vamos a hacer una serie de preguntas. Luego, por ejemplo, aquí todo el tema de emisiones que os decía de cada día tiene muy importante. Le hemos dado, hay diferentes formas de hacerlo, pero nosotros la plataforma que mejor nos funciona o el concepto que mejor nos funciona es una experiencia de usuario tipo chat, donde la marca te lanza las misiones y los mensajes y las encuestas, etcétera, te la manda en tipo conversación, porque la curva de aprendizaje para una aplicación al final de este estilo es mucho más sencilla. No es como si tuvieras un WhatsApp con Bimbo o con Mau y ellos te van diciendo cosas y tú vas respondiendo, ¿no? Y al final todo esto ya se encarga la plataforma de ver si se cumple el reto, en qué manera, validar que efectivamente se ha cumplido el reto y cómo se ha llevado a cabo, etcétera, y a partir de ahí tienes todas tus recompensas, vas ganando dinero, vas ganando puntos. En principio lo tenemos muy orientado a dinero porque funciona muy bien, pero es multi-recompensa y podemos meter cualquier tipo de iniciativa de puntos, por ejemplo. Tenemos algún cliente que lo ha hecho con puntos, etcétera. Aquí, y este es el ejemplo de backend que también customizamos para todos nuestros clientes, que hay un panel de control, por supuesto, ahí defines la perfilación que os decía antes de quién va a acceder, qué tipo de recompensa les voy a dar, cómo va a ser las segmentaciones, etcétera. Unos analytics bastante potentes que los puedes consumir directamente en la plataforma. Pues hay iniciativas de geofencing, de ver dónde están los usuarios, de dónde me compran más, mapas de calor, etcétera, que los puedes hacer directamente. Y como os decía, ¿no? La información puede estar estructurada para analytics o desestructurada para alimentar en el resto de plataformas de inteligencia o de análisis de datos del resto de la compañía. Esto es un poco el ejemplo del journey, ¿no? De qué es lo que hace un cliente en ese tipo de plataformas. Al final me bajo la aplicación, recibo un onboarding, un tutorial de cómo es, de qué es lo que tengo que hacer, me registro. Si cumples el perfilado que tú has definido o que se ha definido desde la plataforma, entonces puedes acceder perfectamente. Si no recibo un mensaje de desgraciadamente estamos completos, ya te llamaremos más adelante, o directamente le podemos decir que no. Eso puede también como queramos moderarlo desde la marca. Y una vez ya perfilado, pues tiene su centro de control y va recibiendo sus diferentes misiones y en función del cumplimiento, etcétera, pues él va recibiendo recompensas. Es un concepto tan simple que dices, jolín, tampoco es para tanto, pero ciertamente, como os decía, ¿no? Nadie lo ha hecho a nivel digital, el time to market es súper rápido, puedes tener información súper valiosa y súper rápida de tus clientes y es una plataforma y además ahora que todos estamos acostumbrados a hacer cosas y que nos den cosas a cambio, entras en llamémosle gamificación, que yo creo que es un punto muy interesante. Y como os decía, este mensaje para mí es muy importante. Esta plataforma está muy bien y, como os decía, nos ayuda a tener cero party data o first party data de calidad de nuestros usuarios, pero al final lo importante es meterlo dentro de un ecosistema de datos accionables que nos generen dinero, que muevan la caja y la cuenta de resultados. ¿Y cómo se hace eso? Pues, por ejemplo, nosotros son dos productos totalmente diferentes o dos, digamos, conceptos totalmente que se pueden separar, pero el ideal de esto que puede ser o bien con Agility o bien con lo que tenga el cliente o los dos, meterlo dentro de un sistema donde pueda ayudarte a tener esa visión 360 y única que quieres tener de tu cliente para poder accionarla. Es decir, al final, igual que soy una hotelera y tengo mis reservas, mi programa de fidelidad, lo que consume en el hotel, etcétera, si además he montado una comunidad de embajadores Meliá y le he preguntado, que a mí me gusta siempre, me lo invento, tener ofertas de late night, y es que te lo he dicho, o sea, late night, pero de late checkout, es que te lo he dicho, es que no es algo que tenga que inferir o que al final, ese tipo de acciones, lo que tiene todo sentido es que metamos dentro del perfilado de los clientes y que lo vayamos imbuyendo dentro del resto de iniciativas de la compañía. Aquí un concepto de un CDP, porque muchas veces la gente en el mercado sí que tiene claro que es importante tener un CDP, pero muchas veces se confunde con un data lake, con una base de datos, un data warehouse. Entonces, al final, sí que, o sea, bondades del CDP, básicamente, no voy a soltar todo el rollo, es que te da una estructura y una gobernanza del dato de una manera relativamente sencilla. Son plataformas que ya están pensadas para que ya fuera de la caja, abriendo la caja, ya tienes un maestro de datos de todas las relaciones y todas las transacciones que pasan en tu compañía de manera ordenada. Luego, por supuesto, se puede parametrizar, etcétera.
te garantiza una gobernanza del dato, lógicamente, muy potente, y además porque este tipo de herramientas siempre están con el top, con el insight siempre de montar un golden record, es decir, cualquier cosa que haga, cualquier dato que meta, tiene que ir en búsqueda de la generación y enriquecimiento del golden record de un usuario para saber que efectivamente Javier es solamente uno. Le va a mandar siempre un solo email, no le voy a mandar ofertas diferentes ni repetidas. Este tipo de historias se garantizan perfectamente con un CDP. Es muy flexible, es decir, nosotros nos pegamos a CRPs, a RPs, a incluso a otras herramientas tipo Salesforce o Adobe, porque ellos igual la parte de automation la hacen con esas herramientas y nosotros la parte de CDP. Al final es una herramienta flexible que te puede ayudar a potenciar todo tu ecosistema de data que tengas dentro de la compañía y te permite una gestión de audiencias, y especialmente el que utilizamos en Agility es muy potente porque es quizá la única plataforma, la única suite que tiene muy bien cerrado la historia de tener un golden record tanto lo que es en el mundo digital como en el mundo físico. Hay muchas herramientas muy buenas, Salesforce mismo, que están muy bien dirigidas a lo que es el mundo del digital, pero tienen ciertos problemillas cuando van al mundo físico. Entonces, por ejemplo, la que utilizamos nosotros, que se llama Redpoint, sí que funciona muy bien en esa integración o en ese journey de lo que llamémosle digital, ¿no? Del mundo online y offline. Esto es un poco una estructura de cómo funciona. O sea, básicamente podemos coger cualquier tipo, tanto online como offline, y meterlo dentro del sistema para tener orquestación inteligente de canales, una gestión del dato del cliente muy potente que hemos conseguido con lo que acabamos de hablar o con el resto de fuentes de información, y tener un golden record, como os decía, accionable para comunicarnos con él, dar una experiencia relevante y, por supuesto, pues facturar más. Y como decimos siempre, ¿no? Al final un CDP, la pregunta no es si lo necesito o no, sino creemos que es cuándo y cuál vas a tener. Puede ser el nuestro mejor, en la medida de lo posible, o puede ser cualquiera, pero tener diferentes fuentes de información y no unarlas y no tener, digamos, una estrategia clara de solidez del dato es quizá una de las mejores recetas para fracasar o para no tener la rentabilidad esperada de cualquier tipo de proyecto de datos dentro de una compañía. Y con esto nada más, casi me paso de tiempo, pero bueno, yo creo que ha estado bastante bien el contenido. Un poco, sí que me gustaría que os quedarais con la idea, o haber sido capaz de transmitir la idea de por qué tiene sentido con el nuevo consumidor saber más lo que necesita, cómo podemos conseguirlo y cómo podemos accionarlo, básicamente, que son las tres patas, ¿no? De cómo es la nueva experiencia digital, cómo puedo saber o conocer mejor a mi cliente y cómo puedo meter ese nuevo dato dentro de mi ecosistema de datos que ya tengo dentro de la compañía. Y, por supuesto, tenéis mi email, tenéis mi contacto, cualquier cosa que necesitéis a través de allí podéis poneros en contacto con nosotros y estaremos encantados de contaros más. Y muchísimas gracias por estar aquí en una tarde de julio. Y no sé si hay alguna pregunta. ¿Para qué tipo de usuarios, para qué tipo de clientes podemos poner en marcha este tipo de iniciativas? Este tipo de iniciativas pues puede ser, pega muy bien en el mundo del fabricante, es decir, como os decía antes, ¿no? En la iniciativa que estamos ahora de la desintermediación y cómo puedo pasar directamente por encima, entre comillas, o por el lado del canal y acceder directamente al mundo del consumidor, pues cualquier tipo de compañías de bebida, compañías de alimentación, FCMG básicamente, cualquier tipo de iniciativas, pero también pega muy bien al retail, y incluso os pone el ejemplo de HBO, ¿no? De si tú quieres montar un club, pues igual que tienes un club de fidelidad y recompensas a la gente por comprar, esto es un poco la misma mecánica, pero a cambio de tus datos, con lo cual puede pegar cualquier tipo de negocio y cualquier tipo de compañía. Cierto es que cuanto más importante es saber qué piensa tu consumidor, o si tu estrategia es muy cambiante, pues sí que tiene más sentido este tipo de herramientas. Sí, iniciativas de cero party data, me preguntas si hay muchas iniciativas de estas de cero party data. Cada vez hay muchísimas más, incluso como de manera invisible, ¿no? Hay desde las startups, estas tipos amplia, que ponen te regalan muestras directamente, como se llama su marca, y a cambio le tienes que dar el dinero. Habréis visto seguramente el banner en el mundo.es o en el ABC o en La Vanguardia,
que a cambio de tu email te permiten acceder durante cierto tiempo sin pagar al periodo, al contenido premium. Al final, cada vez está más demandado o aceptado que la gente diga, mira, yo a cambio de mis datos soy capaz, digamos, de dártelo si me das un contenido de valor a cambio. Pero siempre, como os decía antes, ¿no? Como un más al más. Es decir, necesitamos ya la experiencia digital, el precio, incluso en retail de ropa, ¿no? Que estamos en campaña continua. Hasta ya la gente hablaba el otro día con un cliente que me decía, ya la gente no está acostumbrada a pagar el precio, el PVP o el precio de tarifa o el precio de lista, porque al final pues siempre hay una promoción, siempre hay un antes de las rebajas, un después de las rebajas, un fuera stock, el Black Friday y el Cyber Monday y tal. Entonces al final la gente ya da por sentado que le vas a dar el mejor precio que puedas dar o ya tiene mecanismos para no serte fiel, entre comillas, irse a otro sitio que se lo dé. Pero este tipo de iniciativas sí que, aparte de generar ese engagement, pues decir, oye, mira, yo a cambio de que me des algo, yo soy capaz de darte mis datos, mi experiencia, mi participación, etcétera. Así que es un poco el concepto. Sí, bueno, me preguntan sobre el tema de CDP. Si nos encontramos, digamos, cómo lo solemos orientar la integración en las compañías. En el retail y en el Customer Engagement es un mercado que, lógicamente, no es un océano azul. Al final, es muy difícil que vayas a una marca y no tenga nada, que pueda ser desde un Access hasta Salesforce, o sea, ya la gente, lógicamente, para traccionar su negocio al alcance de sus posibilidades, ya ha hecho cosas. La magia un poco del CDP es que es una capa que puede estar, entre comillas, no me gusta decir por encima, pero sí como envolviendo, en el cual puede acoger diferentes sistemas, tanto RPs, Data Lakes, otras herramientas, para poder potenciarlas y tener mejores resultados, siempre desde la perspectiva de la gobernanza del dato, la construcción del Golden Record y el tener un dato sólido y consumible. Y no solo para marketing, al final incluso a veces en determinados proyectos nos invadimos, entre comillas, el mundo del financiero o de la gente de sistema. Por ejemplo, el CDP está muy bien valorado por la gente de marketing cuando la parte de automation es muy bonita, tipo, oye, tengo un editor WYSIWYG, mando el email, etcétera. Pero el CDP casi siempre el que lo compra y le gusta más es al tío del sistema, ¿no? Porque el sistema dice, tengo un problema de la leche aquí unificando fuentes de información que me llegan de cualquier manera y un CDP me resuelve mucho ese problema y a la vez luego a partir de ahí, si se lo resuelves al de TI, se lo está resolviendo al financiero, al de recursos humanos, al de marketing, por supuesto, y al resto de stakeholders de la compañía. Pues eso, a veces el CDP sí que ponemos Customer Data Platform, pero a mí me gusta pensar más sobre todo en las dos últimas letras, ¿no? Data Platform, al final, eso es la idea de poder tener una plataforma sólida donde diferentes usuarios puedan consumir datos para ser más eficientes en las compañías y vender más. Pues fenomenal. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nada, y nos vemos en la próxima tarde, ¿de acuerdo? Si no hablamos antes, que tengáis feliz verano. Muchísimas gracias.